es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida nueva en mí. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su gracia y su perdón. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por siempre, por siempre Dios es fuerte. Por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Para siempre, su amor es para siempre, no terminará. Su amor es para siempre, nunca falla. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Él es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Él es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Tú eres fuerte, Dios, por siempre y para siempre. Tú eres digno, Señor. Aleluya. Te exaltamos, te adoramos, Dios. Eres por siempre y para siempre. Amén. Tus años no terminarán. Eres Dios de dioses y Señor de señores. Como tú no hay otro, Dios. Hoy cantamos de tu amor, cantamos de tu fidelidad, cantamos por quién eres tú. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Y Señor, te exaltamos, te adoramos, porque no hay nadie como tú. Solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Amén, amén, Dios. amén. Gracias a Dios que podemos adorarle en espíritu y en verdad. Y te invito a que tomes tu Biblia y que la puedas abrir junto conmigo en el libro de los Salmos.
El libro de los Salmos, capítulo 116, versículos 17 al 19. Y dice la palabra de Dios: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias por tu libertad, Señor. Roto estaba mi corazón, pero su mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puede expresar, te seguiré hasta la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Él es la luz. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Y este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Gracias, Dios, eres nuestra necesidad, Dios. Tenemos sed de ti, Señor, te necesitamos. Tú completas nuestra vida, solamente tú, Señor, puedes saciar nuestra alma, Dios. Y como lo dijeron tus discípulos, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes el poder para llenarlo todo en todos. Dice tu palabra que el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todos. Ese eres tú, Señor.
presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. No hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Uno de los llamados que Dios nos hace en las Escrituras es a caminar por fe. Según a los Corintios capítulo número 5, versículo número 7, el apóstol Pablo escribió estas palabras poderosas, este llamado
para cada uno de nosotros como parte de la iglesia cristiana. Segunda los Corintios 5:7, Pablo escribe: porque por fe andamos, no por vista. Oremos. Señor, enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos. Que no estemos, Señor, nosotros caminando y tomando decisiones en base a nuestros sentimientos, ni en base a las circunstancias, ni en base a lo que nuestros ojos ven. Ayúdanos, Señor, a tener una fe tan grande que esa fe esté por encima de nosotros mismos, para que entonces podamos caminar por fe. Queremos ser parte de esa iglesia tuya que camina por fe. Abre nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro corazón para que lo que oigamos lo entendamos y lo recibamos y aceptemos, Señor, para aprender a ser cristianos que caminen por fe. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Segunda los Corintios capítulo 5, versículo número 7, nos da un principio de vida cristiana que es aprender a caminar por fe. Dos cosas quiero decir con respecto a este pasaje que Pablo escribe, y la primera de ellas es muy sencilla. Pablo no nos está haciendo una invitación ni nos presenta una opción para caminar por fe. Él no dice, por favor, iglesia, andemos por fe, sino que él declara que el creyente anda por fe. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto: nosotros andamos por fe, no por vista. Es decir, caminar por fe no es una opción que tenemos, ni es solo una invitación que se nos hace como parte de la iglesia, como para ser de un grupo que camina por fe. No, la iglesia, toda la iglesia camina por fe. En segundo lugar, quiero recordarle en dónde está ubicado este versículo, porque todo el pasaje anterior nos viene hablando el apóstol Pablo de las diversas tribulaciones que el cristiano pasa, que los cristianos vivimos, esos problemas que enfrentamos, esas dificultades que en ocasiones afectan nuestra mente, nuestro cuerpo, o esa decadencia que como humanos experimentamos. Y el apóstol Pablo, en medio de esa situación en donde dice tenemos que aprender a enfrentar las tribulaciones, aunque a veces haya cosas que nos dañen el cuerpo, recuerden que nuestra alma se renueva cada día. Aunque el tiempo nos va desgastando físicamente, recuerden que el espíritu nos va renovando interiormente. Y es ahí cuando habla Pablo de las tribulaciones, de cómo el cuerpo y la vida se va desgastando, que Pablo expresa claramente: porque la iglesia camina por fe, no por vista. Una de las cosas que quitan o que debilitan o hacen disminuir nuestra fe son los problemas, las pruebas o el tiempo mismo y la decadencia que enfrentamos en nuestras capacidades por el simple transcurso del tiempo. Pero es ahí cuando más debemos recordar, cuando enfrentamos dificultades, cuando tenemos tribulaciones, que la iglesia somos un grupo de creyentes que caminamos por fe. Ahora bien, caminar por fe, andar por fe, no solamente es tomar una decisión de fe y ya. Caminar representa dar pasos consecutivos. Esto es caminar. Caminar no es solamente un paso. Andar no significa dar un paso hacia el frente. No, caminar es dar un paso tras otro para avanzar y llegar a un punto determinado. La iglesia fuimos llamados a caminar por fe. Tenemos una meta que es la vida eterna. Y ese caminar por fe debe ser y debe estar presente en cada una de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Cuando yo camino es porque voy a dirigirme hacia un punto. Si me levanto del sillón y camino hacia el refrigerador, tengo un objetivo. Doy una serie de pasos para llegar al objetivo, abrir el refrigerador y tomar un poco de agua o tomar algo que esté ahí en el refrigerador. Lo mismo nos sucede en la vida cristiana. La vida cristiana no es un caminar sin ton y son, no es un caminar sin objetivo, no es un andar a ver qué pasa en el día. No, el creyente también camina persiguiendo un objetivo, y ese caminar se hace por fe, porque la iglesia camina por fe. Dicho en otras palabras, los cristianos somos controlados por la fe. No somos controlados por nuestras emociones, no somos controlados por nuestros deseos. Los cristianos andamos por fe, caminamos por fe, somos controlados por fe.
Es por eso que es tan importante aprender a caminar por fe, porque no todas las personas saben caminar por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. Mire, dar un primer paso hacia algo es relativamente sencillo y la mayoría de nosotros lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Si se trata de querer hacer una dieta, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos dado el primer paso, quizá tocando a un consultorio de un nutriólogo diciendo quiero bajar de peso. Ese es el primer paso. O quizá administrándonos y diciendo, bueno, ahora ya no voy a tomar refresco o voy a bajarle a las harinas, y damos ese primer paso de decisión. Pero lo importante o lo difícil no es dar el primer paso, lo difícil es seguir dando un paso tras otro para lograr el objetivo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida dimos el primer paso, nos inscribimos en una escuela para estudiar alguna carrera o el bachillerato, qué sé yo? Pero lo difícil no es dar ese primer paso para irnos a inscribir, lo difícil es seguir dando esos pasos para lograr graduar. En la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Muchas personas dan el primer paso, abren su corazón, reciben a Jesús como su Señor y su Salvador, piden perdón por sus pecados, reciben el perdón y reciben la gracia de Dios sobre sus vidas, y ahí comienza su vida cristiana, la cual consiste en aprender a dar un paso tras otro por fe, a caminar por fe. Y aquí, en este caminar por fe, es donde la mayoría falla. La mayoría falla en las dietas, la mayoría falla en los estudios, la mayoría falla en las relaciones, la mayoría falla en la fe. Porque lo difícil no es dar el primer paso, lo difícil es seguir caminando por fe. Me atrevo a decir que millones de personas se quedan en el primer paso. Me atrevo a decir que millones de cristianos se quedan en el primer paso y por 20 o 30 años no dan otro paso más. El apóstol Pablo nos anima y nos invita a que aprendamos a caminar por fe. Y no es una invitación como para ciertas personas, no, es una declaración que nos involucra a todos los creyentes. La iglesia camina por fe. Y camina por fe no solo cuando todo va bien, sino cuando estamos en momentos de tribulación. Capítulo 4, versículo 17. Cuando estamos en tribulación, en problemas, en dificultades, debemos seguir caminando por fe. Lo cierto es que si queremos caminar por fe, debemos aprender a obedecer a la palabra de Dios. Repito, lo cierto es que si queremos caminar por fe, debemos aprender a obedecer la palabra de Dios. Cuando hablo de este tema de caminar por fe, inmediatamente creo que uno de los mejores ejemplos, por ser un relato bastante pintoresco, pero también bastante ilustrativo en cuanto a este tema, es el ejemplo del apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas. Él dio pasos de fe sobre las aguas. Mateo capítulo número 14, quiero que me acompañe hasta allá, si es tan amable. En los versículos del 22 en adelante nos relata esta historia a la cual quiero aludir y quiero recordar, porque el apóstol Pedro nos demuestra que es posible caminar por fe. Pero también esta historia nos demuestra que es posible dejar de caminar por fe y entonces hundirnos en la desesperación, en la desesperanza o en la derrota. Pero tú y yo no fuimos llamados a tener derrota, a vivir en la desesperanza, a estar en la depresión. Tú y yo fuimos llamados a caminar por fe. Y la fe es obediencia, porque caminar por fe significa aprender a obedecer la palabra de Dios. Sabes, el apóstol Pedro, antes de ir a este pasaje, cuando comenzó su relación cercana con Jesús, Lucas capítulo número 5, y aquí quiero ligar lo que es la fe y la obediencia. En Lucas capítulo número 5, cuando Jesús llamó a Pedro a que lo siguiera para hacerlo pescador de hombres, sucedió un milagro que es la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 10 u 11. Y ahí se nos relata algo
bastante importante en lo que estoy diciendo, porque la relación con Jesús debe comenzar con pasos de fe que nos lleven a acciones de obediencia. La obediencia es fe en acción. El apóstol Pedro había estado pescando toda la noche, o intentando pescar toda la noche. No habían pescado absolutamente nada. Jesús se había presentado por la mañana, les había dicho: por favor vayan más adentro, allá hay peces. Y Pedro, con dudas quizá en su corazón, dijo: bueno, Señor, hemos estado pescando toda la noche, pero aquí está la frase clave: pero porque tú lo dices, vamos a ir a pescar más adentro. Entonces fueron, obediencia, esto es, obediencia es fe en acción, porque nuestra relación con Jesús debe basarse en la obediencia, debe estar sustentada en una fe que acciona. Pedro obedeció con los pescadores que estaba, echaron las redes y hubo una pesca abundante. Regresaron a tierra, Pedro se humilla delante de Jesús y Jesús lo llama para que fuera uno de sus discípulos más cercanos. Nuestra relación con Jesús debe estar basada en la fe, y la fe es obediencia. La obediencia es fe en acción. Ahí comenzó su andar, su caminar de Pedro con Jesús, y comenzó a aprender lo que es la fe, y comenzó a aprender a ver el poder de Dios funcionando a través de la persona de Jesucristo. Pedro tuvo que dar un primer paso de obediencia y decir: Señor, porque tú lo dices, voy a ir mar adentro y voy a ir a pescar. Ya lo intenté, no funcionó, pero porque tú lo dices. Y así comenzó Pedro su relación con Jesús, a través de la obediencia, la fe en acción. Obediencia a la voz de Jesús, a la palabra de Jesús. Y a lo largo de su vida puedo ver en el relato de los evangelios y en el libro de los Hechos que Pedro continuó aprendiendo a caminar por fe, obedeciendo a la palabra de Dios. Así comenzó la relación de Pedro con Jesús, con un acto de obediencia, fe en acción. Llego a Mateo capítulo número 14 y este episodio, esta historia, me resulta bastante útil para poder desmenuzar y aprender lo que es caminar por fe. Pedro es uno de los pocos que pueden presumir que él caminó sobre las aguas en un acto sobrenatural, en un acto milagroso, en un acto bastante impresionante acerca de lo que Dios puede hacer, rompiendo las reglas de la naturaleza, porque Él es Dios. Y sabes, Él quiere mostrarse a ti y a mí. Dios quiere mostrarse a nosotros a través de su poder para que aprendamos a caminar por fe. Encuentro esta historia que Jesús había subido a la barca a sus discípulos, los había mandado al otro lado, Él se había apartado a orar a solas con Dios, y a la cuarta vigilia de la noche la barca estaba azotada por el viento, había una tormenta, los discípulos estaban en la barca, y entonces Jesús va a ayudar a sus alumnos, no tiene una barca a la cual subirse, y entonces Jesús camina sobre las aguas para dirigirse hasta ellos. Tenía que ser así para demostrarnos de lo que Jesús es capaz, primero. En segundo, para no tardarse tanto. Si Jesús quería ir nadando, tardaría más. Él prefirió caminar sobre las aguas y llegar pronto a sus discípulos, porque estaban muy asustados. Tan asustados estaban que cuando vieron a Jesús, dieron voces de miedo, dice Mateo 14, y gritaron entre ellos: ¡hay un fantasma ahí! Pero Jesús les declara las palabras más maravillosas que pudo decirles. Oigan, no, mi intención no es asustarlos. Espero que tú escuches esto. La intención de Jesús no es asustarte en la vida cristiana. La intención de Jesús es quitarte tus temores y darte el ánimo que necesitas para que aún en medio de las tormentas aprendamos a caminar por fe, aprendamos a confiar en Dios. Y Jesús les dice inmediatamente estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, que es uno de los versículos más impactantes del Evangelio,
el apóstol Pedro se atrevió a decirle: Señor, si eres tú, permite que yo camine también, o que yo vaya a ti, hacia ti, sobre las aguas. La tormenta no se ha calmado, la barca sigue en peligro, las vidas de los apóstoles todavía corren riesgos, el viento todavía está fuerte, y a Pedro se le ocurre tener esta petición descabellada: si eres tú, Señor, permite que yo vaya hacia ti, así como tú vienes caminando sobre las aguas. Pedro está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo todo lo que él es. Me llama mucho la atención cómo Jesús accede a esta petición. Versículo 29. Era una petición innecesaria. Jesús pudo haberle dicho: no, Pedro, ahí voy para allá, no vengas. Sin embargo, Pedro tiene un deseo de caminar sobre las aguas, de tener fe en que así como Jesús puede andar sobre las aguas, él también podía lograrlo si Jesús se lo dice. Y entonces Jesús le dice: ven. Y aquí está otra vez la obediencia. Es entonces cuando Jesús le permite y le dice ven, que Pedro, obediencia, fe en acción, eso es caminar por fe, obedecer a las palabras de Jesús, desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, dice el versículo 29, para ir a Jesús. Qué maravillosa lección nos deja hasta aquí de lo que somos capaces en el nombre de Jesús y por la palabra del Señor. Mira, cuando nosotros hacemos cosas por nuestra cuenta, bueno, nuestra capacidad es limitada. Podremos lograr ciertas cosas de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga. Pero cuando es Dios el que te dice ven, cuando es Dios el que te dice echa las redes un poco más allá, y tú obedeces y caminas por fe, hay resultados poderosos que quieren llegar a tu vida. Hay experiencias sobrenaturales que quieren ser parte de tu experiencia con Dios. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro obedeció al llamado de Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas. Pregunto para que respondas: ¿caminó Pedro sobre las aguas? Ya habrás dicho un fuerte sí. Pregunto: ¿puso su fe en acción? Tendrás que decir sí, porque obedeció al llamado, y la obediencia es fe en acción. Amados, lo que quiero decirte es que tú y yo también hemos sido llamados a caminar por fe. Y Pedro me enseña en este pasaje que debemos atrevernos a bajar de la barca si Jesús nos dice ven. Creo, y no es un secreto a lo largo de las Escrituras, que Dios está interesado a enseñarnos a caminar por fe. Y a través de muchos ejemplos de fe en acción, de hombres obedientes al llamado de Dios, podemos ver que cuando nosotros obedecemos, ponemos nuestra fe en acción, caminamos por fe, Dios produce resultados maravillosos y estupendos. Puedo pensar en algunos ejemplos como Noé. Recibió un llamado, Dios le dijo a su arca: va a pasar un diluvio, va a morir toda la gente, pero tú constrúyete un arca. Y Noé tuvo que dar un primer paso de fe al ir a talar el primer árbol para sacar la primera madera y luego clavarla con otra madera, y tuvo que dar un paso tras otro y caminar con fe y por fe, creyendo en la palabra de Dios. Terminó el arca, vino el diluvio, él y su familia subieron al arca con una serie de animales que Dios había ordenado que así sucediera, y entonces Dios les salvó la vida. Tengo el ejemplo del padre de la fe, Abraham. Abraham también recibió un llamamiento: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham tuvo que dar un primer paso, camino hacia el desierto. Pero no solo dio un paso, dio otro y otro y otro. Y a lo largo de su vida obedeció a Dios, poniendo su fe en acción, de tal manera que es llamado en las Escrituras el amigo de Dios. La Biblia nos enseña y nos invita a que tú y yo debemos aprender a caminar por fe.
Dios nos anima porque cuando ponemos nuestra fe en acción y obedecemos a la palabra de Dios, Dios produce milagros, Dios hace grandes cosas, las cuales recibiremos si aprendemos a caminar por fe. Una vez que aprendemos a caminar por fe y empezamos a andar en obediencia a las palabras de Dios, seremos capaces de hacer cualquier cosa de acuerdo al Evangelio y a las palabras de Jesús. Por imposibles que parezcan, Jesús nos dice: al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23 registra estas palabras de Jesús. Si puedes creer, le dijo Jesús a aquel padre desesperado, porque tenía un muchacho que tenía problemas muy severos con su salud. Era un muchacho que estaba teniendo mucha necesidad, corría muchos riesgos, y el padre desesperado viene a Jesús y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús en otra ocasión a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículos 12, 13 y 14, Jesús mencionó y dice: al que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también, porque yo voy al Padre, y aún mayores hará. Cuando caminamos por fe, iglesia, Dios hará su obra en nosotros y a través de nosotros. No importa si parece imposible, para Dios no hay nada imposible. Hay cosas que para ti parecen imposibles, dijo Jesús en Mateo 19, enseñándole a los discípulos. Hay cosas que para ustedes son imposibles, pero acuérdense que para Dios no hay nada imposible. Debemos aprender a caminar por fe. Pedro nos anima a caminar por fe. Nos encantaría que esta historia terminara allí y ya siguiera el versículo 34 o brincáramos al versículo 32. Pero el versículo 30 y 31 están puestos ahí para enseñarnos que no es tan sencillo caminar por fe en esta vida. Regreso al relato de Mateo capítulo 14, donde dejé en pausa cuando Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, da un paso y otro y camina hacia Jesús sobre las aguas. Sin embargo, aparece el versículo 30 y 31 en donde dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, leo los dos versículos, extendió la mano, lo agarró, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchos predicadores se han vuelto locos tratando de explicar por qué se hundió Pedro. Y se han dado una serie de supuestos, que los cuales no voy yo a detenerme en estos supuestos. Prefiero entender lo que el pasaje dice. Algunos románticos dirán: dejó de poner su vista en el rostro de Jesús, y eso sería una enseñanza espiritual. Si queremos caminar por fe, tenemos que tener nuestra vista en Jesús. Bueno, es propio. Algunos dirán: bueno, a lo mejor iba caminando y volteó con sus discípulos y les dijo: ¿qué hubo? Yo mero estoy caminando sobre las aguas. Y entonces ese ego, esa confianza en sí mismo lo hundió. Y sería otra enseñanza espiritual, es enseñarnos o que aprendiéramos a no dejar de confiar en Dios, no confiar en nosotros mismos, sino confiar solamente en Él, para aprender o para caminar por fe. Pero no quiero entrar en estos supuestos, sino quiero ir a lo que dice la Escritura. Al ver el fuerte viento, la tormenta sigue. Pedro está caminando sobre las aguas, él está caminando por fe. Pero la tormenta está allí. Los discípulos aún están asustados y quizá algunos otros hasta asombrados de lo que están presenciando, de lo que está sucediendo. Pero dice el relato que Pedro tuvo miedo, comenzó a hundirse. Eso significa que dejó de confiar en las palabras de Jesús. O sea, comenzó a caminar sobre las aguas y no se la creyó. Y entonces vio el fuerte viento, quizá dudó en su mente y comenzó a hundirse por el temor. Fue tanto su momento de desesperación que clamó y dijo: Señor, sálvame. Creo que la respuesta de por qué se hundió Pedro nos la da Jesús con lo que le dijo. Cuando lo agarró, extendió su mano,
lo sacó del agua, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto está en el versículo 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, es como si Jesús le dijera a Pedro: si hubieras seguido creyendo, hubieses seguido caminando. Ah, qué enseñanza tan poderosa para la iglesia de hoy. No dejes de creer, veas lo que veas, esté el viento como esté, si la tormenta es fuerte, si estás pasando por tribulación. Recuerda lo que Pablo escribió: la iglesia por fe caminamos, no por vista. No te dejes controlar por lo que tus sentidos ven. Mejor déjate controlar por la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios y camina por la fe. Cuando dejamos de creer, nos hundimos. Es por eso que la iglesia es un grupo de creyentes que camina por fe. Nunca debemos olvidar de dónde proviene nuestra vida y nuestra fortaleza y las victorias que Dios nos da, como fue el caso de Pedro en este pasaje. No pensemos que somos nosotros los que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Si caminamos por fe y vamos de victoria en victoria, no es por nuestras fuerzas, es porque el Señor nos sostiene, es porque su palabra nos ha dicho ven, y es por la fe en Él y por su poder que tú y yo podemos caminar por la fe y recibir los milagros que Dios tiene para nosotros. Quiero imaginarme, y con esto quiero ir cerrando ya para ir al final. Quiero imaginarme lo que Pedro sintió, y quiero que tú pienses por un momento lo que Pedro habrá sentido cuando Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? Es una especie de reclamo de Jesús. Ibas bien, estábamos dando una lección a aquellos que se quedaron en la barca, pero ¿por qué dudaste? Ah, líbrenos el Señor, amigo, de ser como Pedro, personas que después de caminar por fe, al ver el viento, sentir miedo, dudar de la palabra de Dios, nos hundamos. Porque con nosotros se va a hundir mucha gente que ha puesto sus ojos en nuestro testimonio. Qué importante es que la iglesia no se hunda, sino que aprendamos a caminar por fe. Una de las cosas que puedo pensar que Pedro sintió es: híjole, Señor, tratando de excusarse, es que no estoy acostumbrado a caminar sobre las aguas. Quizá para ti es sencillo porque eres el Hijo de Dios, pero yo no estoy acostumbrado. Iglesia, debemos acostumbrarnos a caminar sobre las aguas. Debemos acostumbrarnos a caminar por fe. Debemos acostumbrarnos a ser obedientes, poniendo así nuestra fe en acción, sabiendo que Dios hará grandes cosas si aprendemos a caminar por fe. Dios espera y Dios quiere tener una iglesia que camine por fe. ¿Entiende lo que digo? Dios quiere tener una iglesia que obedezca su palabra. Una de las cosas más admirables de lo que es caminar en la obediencia o caminar por la fe, como he venido explicando, es que mientras más caminamos por fe, Dios más experiencias poderosas y sobrenaturales y más milagros comenzará a mostrar en tu vida y a través de tu vida. Dios nos aplaude cuando estamos dando pasos de fe en nuestra vida y tomando decisiones de fe en obediencia a su palabra, a su mandato. Mira, hermano, me atrevo a decir que quizá muchas veces pedimos cosas tontas o absurdas, como lo hizo Pedro en el versículo 28. O sea, no tenía caso eso. Si eres tú, pues nomás era: Señor, ven, córrele, ayúdanos, y ya. No, a Pedro se le ocurrió pedir: si eres tú, Señor, permite que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Muchas veces también nosotros pedimos cosas tontas, amado hermano, como Pedro, que no tenía derecho para pedir esto. Sin embargo, el Señor muchas veces nos dirá: ven, aplaudiendo nuestra reacción de fe, aplaudiendo nuestra convicción de que Él puede hacernos caminar sobre las aguas. Si tú y yo aprendemos a dar el primer paso de fe, amados,
Seguramente Dios nos sostendrá para dar el que sigue y el que sigue y el que sigue, hasta que nos acostumbremos a caminar por fe. No importa en qué esferas de tu vida tengas dudas, el Señor quiere enseñarte a caminar por fe, hasta que te acostumbres a caminar por fe. Porque la fe, entre más se practica, más crece. Una fe pequeña que se practica, obediencia. Una fe pequeña, al practicarse, va creciendo y va creciendo hasta hacerse una fe grande. Amigo, Dios nos dice que tú y yo debemos caminar por fe. Camina por fe. Camina por fe. Camina por fe. No dudes, no tiembles, no renuncies. Camina por fe. Quizá a lo largo de tu vida has tenido ciertas experiencias que te han hecho perder la fe. Hoy Dios te dice: recupera tu fe, levántate y camina por fe. Quizá algunos de los que me están escuchando han tenido una fe débil últimamente, porque lo que ven a su alrededor, los vientos, las tormentas, los problemas, las dificultades, la tribulación, las carencias, les han hecho sentir miedo y dudar. Hoy quiero decirte que el Señor te llama a fortalecer tu fe a través de su palabra, porque cuando tú obedeces a su palabra, caminas por fe, y caminar por fe es poner tu fe en acción a través de la obediencia. Así que si has tenido una fe débil por los vientos que te rodean, quizá la tormenta es mucha, pero hoy puedes decirle: Señor, fortalece mi fe. Quizá algunos tienen una fe completamente devastada porque se han hundido y caminaron sobre las aguas, les dio miedo, su fe se debilitó, se hundieron. Pero hoy pueden decir como Pedro: Señor, sálvame, tengo una fe que está devastada, siento que ya no puedo levantarme en la fe. Pero sabes, ahí estará la mano de Jesús extendiéndose para ti, para que recuperes tu fe, para que continúes caminando por la fe, que es el llamado que Dios nos ha hecho. Quizá hasta se te ha olvidado lo que se siente o cómo se camina por fe, y tienes una fe olvidada, empolvada en el baúl del recuerdo de tu vida antigua. Pero hoy el Señor te llama a abrir ese baúl, a sacar esa fe olvidada, a reponerla en tu corazón. Porque si tú caminas por fe, Dios hará grandes cosas en tu vida y a través de tu vida en otras personas también. Hoy puedes recomenzar a caminar por fe. Hoy Dios te llama a caminar por fe. Si tú le pides a Dios la oportunidad de recomenzar tu camino de fe, y hoy declaras y dices, 2 Corintios 5:7, es para mí, yo quiero caminar por fe, no por vista, el Señor no va a titubear en fortalecerte, en ayudarte, en darte de su Espíritu Santo, para que tu fe sea fortalecida y continúes caminando por la fe. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Necesita una ayudadita tu fe en este día? ¿Tienes una fe perdida o una fe débil o una fe devastada o hasta quizá olvidada? Dios te está llamando hoy a que vuelvas a creer en su palabra, a que si Él dice ven, vengas. Hay tormenta, hay vientos, voy a caminar sobre el agua. Si Dios dice ven, tú ven, y Dios se encargará de hacer el resto. Si has sido un hombre de poca fe como Pedro, no te quedes ahí en tu dolor de haberle fallado a Dios. Hoy Dios te da otra oportunidad para que vuelvas a caminar por fe. Oremos. Señor, te doy gracias porque este día nos das una palabra de aliento, nos das otra oportunidad, Señor, para que no nos rindamos en nuestro camino en esta vida. Señor, no permitas que nos acostumbremos a caminar sin fe o a caminar en base a lo que nuestros ojos ven o nuestros sentimientos sienten. Ayúdame, Señor, a caminar
por la convicción en tu palabra. Enséñame a ser un creyente, Señor, con una fe fortalecida a través de la obediencia, que es fe en acción. Señor, ayúdame. Si he dudado, si me he hundido, si mi fe ha sido débil, o está perdida, o olvidada, o devastada, Señor, hoy renuévame. Vuélveme, Señor, otra vez el gozo de tu salvación sobre mi corazón, y ayúdame a abrir bien los ojos de la fe, los ojos espirituales, para ya no, Señor, seguir viviendo y caminando con los ojos humanos o carnales, sino que podamos, Señor, caminar por fe, con lo que los ojos de la fe te ven a ti, Señor, y te conocen a ti. Te quiero pedir que hoy, Señor, levantes al que ha olvidado su fe, que si alguien ha perdido su fe, Señor, y está hundido por los vientos, las tribulaciones, los problemas, escuche hoy, Señor, tu voz. Escuche de la pluma del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia: acuérdate que por fe andamos, no por vista. Señor, no permitas que seamos cristianos que vivamos caminando sobre el agua y hundiéndonos, y caminando sobre el agua y hundiéndonos. Ayúdanos a acostumbrarnos a caminar por fe. Enséñanos a dar un paso tras otro, Señor, en nuestro diario caminar contigo, creyendo a tu palabra, obedeciendo a tu palabra y siendo cristianos que caminan por fe y no por vista. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacer esta iglesia fortalecida en la fe, para que entonces tus milagros sucedan. Queremos ser como Noé, Señor, que no dejó de creer hasta que terminó el arca, porque creyó en tus palabras. Queremos ser como Abraham, que no dejó de creer, Señor, a pesar de los años, que no veía tu respuesta hasta que llegó el hijo de la promesa. Y aún después de esto, él se mantuvo creyéndote a ti, aún en las pruebas más difíciles que enfrentó. Ayúdame a ser como Pablo, Señor, que a pesar de las cosas difíciles que enfrentaba por predicar tu palabra, él se mantuvo caminando por fe. Ayúdame, Señor, a no desanimarme. Ayúdanos, Señor, a vivir pegados a ti, y que esta lección que Pedro nos deja, una lección de caminar por fe y una lección a no abandonar esa fe, pueda ser clara, Señor, sobre nuestra vida a partir del día de hoy. Si hay alguien que dio un paso hacia el cristianismo hace 20 años, Señor, hoy despega su pie para que dé otro paso, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así, Señor, lleguemos al objetivo, que es la vida eterna que tú has preparado para nosotros. Y mientras vamos en ese trayecto hacia la vida eterna, ayúdanos a experimentar grandes cosas que tú quieres hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. En tus manos estamos. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor, y enséñanos a caminar por fe. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Camina por fe. No le hagas caso a tu vista, camina por fe. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.